amigos de la respuesta. Esta es una respuesta formal, la institucional, la que ya tiene 28 años. Hemos estado produciendo en los días miércoles a las 8 de la noche por el canal 22, esencialmente, la respuesta electoral. Algo que, como hemos dicho, resulta coyuntural, solo explicable por el tiempo de elecciones en que nos encontramos. A veces apelo a refranes por su sabiduría y pienso que hay una manera muy simpática en el pueblo nuestro de expresar asombro respecto a esta situación, y esto lo aprendí desde que era casi adolescente. Una especie de máxima refranera. El borrachón no bebe en Nochebuena. El humor popular siempre ha dicho que los que beben todo el año tragos, alcohol, inexplicablemente el día de Nochebuena no beben. Y que los que no beben durante el año o beben muy poco, beben en la Navidad. Es pintoresco el decir porque en realidad sirve para otras cosas, porque en otros aspectos de la vida ocurre algo parecido. Yo lo he sufrido, yo lo he vivido durante muchos años sobre temas diversos. Pero ahora, con motivo de la escandalera que a escala mundial se ha desatado sobre los llamados papeles de Panamá, he tenido que reírme al oír tanta gente hablar con tanto frenesí por la televisión y la radio sobre los papeles de Panamá. Y eso es desde que Dios amanece hasta la medianoche, los papeles de Panamá. Se podría decir que la atención pública nuestra la han reconcentrado en un tema que está siendo noticia a escala mundial, no hay dudas. Pero me río en el sentido de que me fui a mis anaqueles en el estudio y comencé a cuantificar, a contar los libros que tengo en esos anaqueles, que han sido algunos leídos, más que leídos, devorados por mí, durante más de 25 años. Especialmente los libros, los tratados, las obras puntuales escritas por expertos verdaderos sobre la cuestión de los paraísos fiscales, el lavado de activo internacional, los capitales ilícitos de la droga, los capitales del comercio en el plano de la evasión fiscal y especialmente desde hace mucho tiempo los capitales provenientes de la actividad política a través del peculado multiforme que genera beneficios, comisiones oscuras, cuyos frutos, cuyos dineros tienen que ser ocultados. Y los paraísos fiscales son los nichos de esa situación. Y me puse a recordar algo que quiero hoy traer, como he explicado tantas veces, para refrescar el conocimiento de ustedes. En una oportunidad, en un gordo de la semana que producía aquella gloria inmensa del arte nuestro, Freddy Vera Joico,
yo pedí un empleo. Primera vez que pedí un empleo y lo hacía públicamente. Le pedí formalmente al doctor Balaguer que yo tenía interés de que me designara secretario de Estado de Finanzas entonces, porque le aseguraba que si me nombraba, yo me encargaría de recoger en los paraísos fiscales y en la banca internacional capitales expatriados en forma ilícita, oscura, non santa, por el comercio nuestro y la industria nuestra. Yo decía que la deuda pública que teníamos entonces, que no alcanzaba, creo que eran unos 900 millones de dólares, estaba en esos bancos. Y lo que faltaba era voluntad política para salir a buscarlos. A Freddy Veras, que en paz descanse, mi grande, inolvidable amigo, le produjo generó mucha atención de él y le produjo no cierto asombro. Y se sumó al pedido. Y en varios programas del Gordo de la semana sucesiva, cuando yo no estaba, Freddy se encargaba de recordarle al presidente Balaguer la solicitud que yo le había hecho. Lo cuento como una manera pintoresca, si se quiere, de hacerle a ustedes la prueba de desde cuándo tengo yo como preocupación, o tuve yo como preocupación, la cuestión de los capitales fugados, que en aquel entonces, es preciso es decirlo, correspondían a lo que se considera técnicamente como la etnia mansa. Capitales colocados allá, excedentes de beneficios no declarados o declarados, pero que se querían poner a buen recaudo por motivaciones de tipo político, por los presagios revolucionarios de entonces, de Guerra Fría. Y el capital es siempre muy temeroso de que le toquen. Esa era una especie de expatriación en esa fase mansa. Lo traían cuando tenían necesidad, lo hacían circular en los negocios, en las importaciones. Pero ya comenzaba a ser preocupación creciente en gran parte del mundo. Y los estados de más alto desarrollo terminaron cuando era el grupo G7, antes de pasar a ser el G8 o el G20, terminaron por comenzar a confesar que les resultaba preocupante la cuestión de los paraísos fiscales. Asumieron una afirmación que había hecho Bill Clinton, presidente de los Estados Unidos, y después la refirió en su biografía, en cuanto a considerar los paraísos fiscales como el lado más oscuro de la globalización. ¿Por qué se produjo ese tipo de preocupación creciente en los centros de poder? Es obvio. El capital ilícito generado por el tráfico internacional de drogas se fue aposentando también en los paraísos fiscales. Entonces comenzaron a producirse los llamados grises, capitales que están en esos mecanismos de depósito reservado secreto,
donde no se sabe cuándo termina lo lícito y cuándo empieza lo ilícito, y donde no es fácil determinar cuándo deciden matrimoniarse lo lícito con lo ilícito. El control de las mafias, que fueron sofisticando sus operaciones. He leído varias veces el informe de la Comisión Antimafia del Parlamento italiano. La recomiendo, porque esta pistolita que le ponen parece que era para sensacionalizarla en la carátula, para hacer el libro más fácil en la venta, firmado por uno de los miembros de esa comisión, Francesco Forgione. Pero es un informe pesado. Quizás pensaron que si lo daban a la publicidad como informe no iba a tener el atractivo del público. Y le pusieron esa pistolita debajo de Nangreta, la mafia de la Calabria. Y ahí describen cómo esta se ha especializado de tal modo que el 67% de los beneficios que le generan, el 43% de sus actividades netamente criminales, que las ha reducido a servir como distribuidora y control de las drogas de México y Colombia en Europa, cobra un peaje importante. Se ha hecho muy confiable para las drogas los carteles latinoamericanos, pero que ese 67% de sus beneficios los canaliza hacia las actividades lícitas. Son capitales que van y se especializan, como he explicado otras veces, auxiliando compañías quebradas, sobre todo de construcción, participando en contratos públicos importantes a través de compañías en esas condiciones, en el campo de la energía, y así ese gris surgido de esos capitales fue creciendo como tumor y terminó o ha terminado por producir dolores de cabeza a centros de poder. No es que ellos entiendan que en Panamá, un centro financiero interoceánico con un canal donde viene Asia, el Pacífico al Atlántico, el Atlántico al Pacífico, y pasan centenares de buques con gran parte del comercio recíproco. No es que ellos crean que Panamá es la muestra máxima de eso, no, no. Ellos saben dónde están centros financieros más complicados que Panamá. En la propia Asia, Hong Kong, antes de pasar al dominio de la China continental, y no sabemos ahora cómo se desenvuelve, fue una muestra importantísima. Pero Europa tiene paraísos fiscales, Luxemburgo, Liechtenstein, Andorra. Y una de las cosas que a mí me produjo cierta compasión, porque algunos amigos, hablando conmigo del tema, se quedaban asombrados oyendo cosas que ya yo había planteado en televisión hace décadas. Por ejemplo, hay una obra, El mundo en las garras de la mafia. La escribió una periodista norteamericana que se radicó en Italia, de una importancia enorme. Era tal su importancia, repito, que durante la guerra de Vietnam ella podía reportar como reportera, tanto desde Saigón, en Vietnam del Sur, como desde Hanoi, en Vietnam del Norte. Eso implica el tipo de respeto que Clara Sterling
inspiraba. Ella escribió esa obra, El mundo en manos en las garras de las mafias. Una obra sensacional. Y ahí yo encontré, entre otras cosas chocantes, cosas como esta. Austria, centro de Europa, corazón de la historia de muchas maneras, la historia de Occidente. Tenía entonces, cuando ella escribió ese libro, 8.000 bancos. 8.000 bancos, 8.000 bancos. Un amigo me anotaba, no sin gracia, serían 8.000 habitaciones. Es que no otra cosa son. Y ahora con los medios tecnológicos que tienen, pues en cualquier apartamento montan un banco. Luxemburgo. De ahí saqué yo, de ese libro, aquel Franklin Jurado Rodríguez, un egresado de la Universidad de Harvard, que terminó por ser el experto económico del cartel de Cali, enviado al momento en que se derrumbaba Unión Soviética para participar como en una especie de consejo de administración de mafias para controlar todo el derrumbe de la moneda soviética, del rublo, del tráfico ilegal de petróleo desde Bakú, todo lo que pudieran hacerse en esas operaciones del derrumbe soviético, que vimos generó, decía ella en su obra, más de 7.000 grupos criminales, tanto de Europa Central, como la balcánica, como en la propia Rusia. Es decir, cuando uno va leyendo, ese Franklin Jurado Rodríguez estuvo aquí. Ustedes saben cómo vino, con una compañía, la Cruz del Sur, creo que se llamaba. Y logró que el Senado de la República aprobara un contrato de donación de 3 millones de metros del CEA para construir 10.000 viviendas de los soldados nuestros, proyecto que administraría su compañía una vez construidas las viviendas. Es decir, que nuestras Fuerzas Armadas iban a quedar controladas en la casa básica por el cartel de Cali. Antes lo habían extraditado desde Luxemburgo a Estados Unidos. Cumplió 9 años. Lo liberaron, se fue a Ginebra y de ahí vino a República Dominicana a hacer esa operación. Cuando se produjo el cambio de gobierno en el 2004, el asunto no había sido aprobado en la Cámara de Diputados y por fortuna no lo habían aprobado. Intervinimos nosotros entonces desde el área de asesoramiento de drogas y se frustró el proyecto, que incluso mereció un primer Picasso con la presencia del presidente de la República de entonces, de principios de siglo. Eso lo cuento, lo recuerdo, para que ustedes tengan una idea de todas las cosas que desde la respuesta y fuera de la respuesta y aún antes ya yo venía tratando sobre el problema de los oscuros nichos de los paraísos fiscales en las islas especialmente del Caribe, Caimán, San Vicente, San Martín, las Islas Vírgenes Británicas, Belice. Es decir, todo esto está organizado de tal modo que hay una presencia de capitales grises imponente, al grado de que ya se habla de que los paraísos fiscales en realidad lo que han resultado
por ser es el recipiente del mercado negro de capitales del mundo. Mercado negro de capitales del mundo. Entonces, la primera fase, dije, era un tanto mansa, el comercio, evasión fiscal, operaciones internacionales de importación, obviar regulaciones y restricciones a las prácticas oligopólicas. Bien, se incorpora la droga vigorosa. Ahí vienen los acuerdos. Conviven, coexisten, se intercambian. Y ya eso ha llegado a un grado en que no es posible definir qué es una cosa y cuál es la otra. Pero se puso en boga el capital de los políticos. Políticos de distintas partes del mundo, que con motivo de la contratación de obras, el otorgamiento de beneficios, sacaban comisiones y sencillamente lo que hacían era que se la colocaban en los paraísos fiscales. Yo creo que tal vez sea útil que yo les cuente a ustedes esta experiencia personal que tuve. La conté hace 10 años en la respuesta. Yo estaba en un momento sirviendo la defensa de don Juan Bosch ante la 7ª u 8ª Cámara Penal de entonces. Era una querella que le había puesto un ciudadano por difamación. Yo tuve el honor de ser abogado de don Juan. Cuando salí de la audiencia, noté que había una señora muy distinguida afuera, en el pasillo del viejo Palacio de Justicia, vestida de blanco. Y me dice, tengo interés de una cita con usted. Me di cuenta que era extranjera. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Al día siguiente, esa señora fue a mi oficina. ¿Quién era? La esposa de un capo importante que estaba siendo procesado en el país por unos 600 kilos de cocaína que había traído a Romana. El hombre era importante en Colombia. Y ella me dice, mire, yo vengo de parte de mi esposo, él tiene interés de que usted le defienda. Mi esposo es fulano, tenemos este problema. Y le manda a decir que la cuestión de los honorarios es bien simple. Usted da la suma que quiera o va a cobrar. Y nos dice en qué cuenta en el extranjero se la situamos. Entonces yo le digo, mire señora, lo lamento que usted esté pasando por esta situación con la cortesía de vida. Tenía que decírselo. Pero nosotros en esta oficina no defendemos casos que tengan que ver con tráfico de drogas. Por una razón sencilla. Yo soy un hombre público, yo participo en televisión, estoy en la actividad política en niveles sensitivos y tengo una posición muy crítica, muy dura frente a la cuestión del narcotráfico internacional. Y el problema de la droga entre nosotros, que siento que nos está invadiendo. Y no podría yo estar en una defensa en la mañana de un narcotraficante o de una persona acusada de narcotráfico, que fue así como le dije, y en la noche estar entonces hablando de la letalidad de ese mal y de los peligros de ese mal. Bueno, ella pareció entender. Al día siguiente, para mi sorpresa, se me apareció nuevamente. Mire, dice mi esposo que no, que
él es una excepción porque él tiene tales y cuales relaciones y él no es una persona cualquiera. Bueno, que se olvide de la suma, se olvide de los ceros de la suma. Usted nada más nos tiene que dar el número de cuenta en el lugar que usted crea. Volví y le repetí los argumentos. No puedo, señora. Me quedé pensando, ¿qué perseguía el narco ofreciéndome pagar lo que yo quisiera por la defensa de ese hombre? Captarme, ponerme en condiciones. Primero, tenía que suprimir la actividad pública de censura referente a al peligro de su presencia en nuestro país. Y segundo, después tendría que ser las defensas que ellos indicaran. Pasaba a ser una especie de secuestrado profesional de ellos. Es peligrosísimo, muy peligroso para la actividad profesional, para los negocios, para todo, porque es ya un poder que no tiene límites. Se infiltró en los partidos políticos, se infiltró en la banca, se infiltró en la industria, en los comercios, en todos los negocios. Ahora mismo en nuestro país hay mafias importantes que no son los grupos criminales violentísimos de Colombia y México necesariamente, no. Esos están. Mafia de las pesadas, del tipo de Nangreta. Yo, por ejemplo, le he mostrado esta obra. Gomorra, Roberto Saviano. Este hombre tiene que permanecer todos los días, las 24 horas del día, bajo custodia de 6 hombres de protección del Estado italiano. Porque escribió esto sobre la otra droga, la de Nápoles, la camorra. Ahí yo he leído muchas veces cómo esa potencia económica de Camorra está en el área hotelera. Mundiales, tiene división hotelera. Aquí está. Los lácteos, lo he leído. Cómo se hicieron cargo del control de las 2 empresas más importantes de lácteos de Europa, que tienen actividades mundiales, una de ellas aquí. Y como el gran capital nuestro, el más alto, no tiene ningún tipo de inhibición para asociarse. Se asocian. Y están asociados en otros aspectos. Incluso ya participando en lo que yo llamo el pacto implícito. Geopolítica, alto empresariado para los negocios y el mercado sin tasa de la isla toda, el binacional Quisqueya, y el gran nivel del tráfico internacional de drogas. Presencia invisible pero poderosa de carteles y de mafias establecidas, inmemoriales. Por eso, cuando uno va, como yo dije al principio, a la Anaquel, y ve esos libros y se pone a recordar cosas, y yo lo dije y aquí está anotado, y coge el índice de la respuesta y ve, ay Dios, pero yo hablé de esto hace 7 años. Imagínense ustedes por qué comencé con aquello de que el borracho habitual no bebe en Nochebuena. Le puedo decir a muchos de mis amigos, cuando ustedes van, yo vengo. Ahora, ¿qué ocurre con ese escándalo enorme de Panamá?
Ocurre que se produce en un momento en que hay unos objetivos, macroobjetivos de geopolítica. Rusia. Putin, es señalado, no tiene dinero en Panamá, pero algunos amigos, creo que hay un músico que es muy amigo de él, tiene dinero de depósito. Ya ha tenido que dar rueda de prensa Putin en Rusia para explicar sumas importantes en Panamá o con compañías panameñas y depósitos eventuales en distintos paraísos fiscales. ¿Por qué Rusia? Cualquiera piensa en los problemas mundiales de guerra, de Siria, la participación de Rusia en Siria, los conflictos en Ucrania, los conflictos en Crimea. Está resultando una Rusia que emerge nuevamente con esa importancia legendaria de gran potencia de siempre, su cabeza. China, hasta familiares de Mao Zedong. El actual presidente Xi Jinping, también familiares o amigos, no sé exactamente, salen a relucir. Assad, el de Siria, un gran escándalo, porque desgraciadamente una parte importante de los depósitos en el origen eran especialmente inocuos, no sanos, pero no eran peligrosos. Se han tornado peligrosos cuando el narco ha invadido y se ha adueñado de ese mercado negro de capitales. Y el capital definitivamente se acomodó. Brasil. ¿Qué pasa? Dilma. Ahora aparece algo todavía más grave de cuanto ha aparecido. La presidenta del Brasil está expuesta a ser destituida en un juicio político de impeachment. Ya se autorizó, la comisión que actuaba autorizó que sí había méritos. La acusación originaria era que había cosmetizado las cifras de la economía del Estado para hacer alarde de eficacia o evitar aspectos negativos. Pero le viene entonces el problema de Lula y el problema de Petrobras y el problema de Odebrecht, y ahora viene el peor, Andrade y Gutiérrez, la segunda firma constructora del Brasil, importantísima. Andrade donó dinero, corrupción, Petrobras a Dilma. Expresidente de la constructora brasileña, Octavio Márquez de Acevedo, declaró a las autoridades que en el 2014 donó 5.5 millones de dólares para campaña presidencial de la Dilma Rousseff. Conforme a la legislación brasileña, parece que este hombre pactó, tienen pruebas y esto determinaría la nulidad de la elección, tanto de ella como del vicepresidente, que se separó de ella, pero que a su vez ha sido encausado, como ha sido también encausado el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Dacunia, por 5 millones de dólares puestos en Suiza. China, potencia económica del mundo, ya innegable. Rusia emergiendo con un poder inmenso, ya de controles territoriales sensitivos y de recuperación de la gran fama histórica de la Rusia de siempre, de potencia. Brasil, el BRIC, Brasil, China, Rusia, India, África del Sur, está pasando por una tormenta. ¿De dónde le llegan estos primeros vientos? De Panamá.
Ya Putin dice, esto es obra de Estados Unidos. Son sus agencias las que están actuando. Y lo que quieren es desestabilizar a Rusia. En medio de esto, andamos nosotros, que aparecemos en los papeles, los dominicanos, empresas y personas. Y eso desata una cantidad de rumores, de sospechas, de censura, porque en principio todo el que aparece ahí es en principio considerado como que ha obrado mal, que ha hecho uso de ese subterfugio de ocultación y disimulación de que sus capitales indebidos. Y especialmente señalan políticos. Es decir, que nosotros en una escala menor, así como ocurre con Brasil, tenemos el problema. En la planta clandestina, que se mantuvo durante año y medio como una posibilidad cierta, con poder presidencial, óigame, de 2.000 millones de dólares, que no pasaría por el Congreso porque lo que iba a hacer era construirse como planta de potencia para servir energía durante 25 años con la obligación del Estado de comprar esa energía. Y si no podía comprarla, comprar la planta. Pero los fondos venían de Gran Caimán. A una compañía de carpeta aquí se le da ese contrato. No se conocen quiénes están detrás de esa operación. Es decir, todo ha estado metido en una espesa niebla de rumores, de reproches, de recriminaciones. Y evidentemente en el plano político está haciendo daño y va a hacer daño. Y hay gente frotándose las manos entendiendo que con Panamá se amortigua a Brasil o se hunden todos. Tollo inmenso. Yo digo muchas veces, la desgracia del pueblo nuestro, que está tan consciente de sus peligros, el desastre de su soberanía perdida, la degradación de sus instituciones, la incapacidad de responder a todos los insultos y reproches que durante años se han mantenido haciendo para destruirnos. El pueblo está consciente de eso, pero tiene dificultades para poder organizar la resistencia. Y yo les digo muchas veces, ustedes ven esta fuerza nuestra, la Fuerza Nacional Progresista, pequeña pero aguerrida, según diría el doctor Peña Gómez en el 94 en Puerto Rico. Pequeña pero patriótica, seguiría según dijera don Juan en el 93. ¿De dónde puede salir esa animadversión de intereses importantes del país para con nosotros? Esa animadversión está mezclada con temor. Temor. No porque nosotros seamos persecutorios, sino que no nos pueden imaginarse siquiera, no pueden ni condicionarnos, ni intimidarnos, ni obligarnos a hacer las cosas de su conveniencia. Para ellos una administración como esta resulta magnífica, porque están al mando. Y que los políticos se meten en lío, que hay muchos que se han enriquecido, que se están enriqueciendo. Ah, bien, New Rich. Nos miran por encima del hombro. Nosotros somos los que cortamos el jamón aquí. Pero esa fuerza que anda ahí, óigame, ¿qué es eso? Pelegrín, pero Pelegrín fue 20 años diputado y trabajó en proyectos importantes. Pelegrín le hizo oposición al Centro Internacional Financiero que nosotros hemos querido establecer, ahí en Sanssouci.
para hacer una Panamá multiplicada. Y el padre es peor. El padre hasta dio una conferencia en el auditorio del Banco Central, que la va a traer un día de esto para decir lo que dijo de ese centro financiero internacional que los dueños del país han querido establecer para manejar capitales del mundo. Esa gente no es buena. Yo muchas veces digo, ¿ustedes se imaginan a Pelegrín Castillo sentándose en la silla de alfileres el 16 de agosto de este año, llamando a la gente del FONPER? Díganme por favor, ¿qué es lo que ustedes han hecho? Pero el gobierno de Danilo Medina, Gustavo Montalvo se encargó primero de conseguir una resolución casi de inmediato de la Comisión de Compra y Contrataciones, dejando sin efecto el contrato dádole a los abogados. Los abogados que iban a cobrar 500 millones de pesos y recuperaban 10.500, lo cual era más que justo. Si cobran 10.500, darle 500 no significa una cosa extravagante. Lo trataron de desacreditar por los medios y bueno, túmbenlo. Lo tumbó Compra y Contratación. Gustavo Montalvo, el que era secretario de acta de la CREP, cuando se hizo la privatización. Pero ellos manejaron ese negocio de las concesiones a esas compañías. AES, Jaina. Ese fue el secretario de acta de CREP que leyó el acta de adjudicación de los 4 ingenios a un cartel de drogas de México. Pese a la objeción que había hecho el Consejo de Drogas, presidido por Vincho Castillo, a que se pudiera hacer esa operación. Pero además, FONPER desistió. El Estado desistió del cobro. Y van donde Jenny Berenice y le dicen, mire, este es el desistimiento, no hay más caso. Y esta muchachita valerosa que me había dicho a mí en el Salón de la Cariátide, este caso tiene abogado muy fuerte en este palacio, doctor. Yo le dije, salva tu honor y tu conciencia. Ella le responde, no, ustedes pueden retirarse como acusadores, pero yo tengo la acción pública y en movimiento. Pero está en catalepsia, está muerta. Ustedes se imaginan lo que implica para esos grupos de gran poder un presidente que le puede decir al otro día juramentarse, necesito 10.300 millones, pónganlo la manera en que lo van a pagar porque tenemos mucho apremio y no vamos a seguir buscando el dinero prestado para hacer todo cuanto tengamos que hacer. Vamos a comenzar por cobrar todo cuanto ustedes nos deben. Es el mismo Pelegrín que fue al Ministerio de Minas y examinó las concesiones petroleras. Vicini tiene concesiones de exploración petrolera hace 11 años. Sí, pero está vencida. No han hecho ninguna inversión en 10 años. Van y le piden la prórroga. Dice, ¿por qué prorrogarlo? Y le elimina la concesión petrolera. Es el Pelegrín que decía Hertel y la embajada americana, con motivo del estado archipelágico, es muy violento, es muy exaltado. Decía la Cancillería, alguien de la Cancillería. ¿Por qué? Porque había defendido la ley de estado archipelágico que nosotros tenemos, que cuadruplica el área nuestra con la plataforma submarina. Ese no puede ser presidente. Necesitamos un muñequito o un muñecote que lo podamos más o menos narigonear. Usted viene, sí, cómo no, pero mire, el interés nuestro es este y punto. Claro, hay una parte inmensa del empresariado que no tiene esas taras, esos vicios, gente buena, de gran impulso, que tendría todas las garantías imaginables en un gobierno de Pelegrín Castillo.
Pero lo que quiero destacar es que esos grupos que nos adversan, esos grupos que nos quieren borrar del mapa, que no existamos, han ido muy lejos en los tratos, en el tráfico de esos capitales que me he referido, en los grises. Y ahora le he prevenido mucho al gobierno. Tengan cuidado con el problema de relevar el financiamiento brasileño de la planta Catalina, que no va a venir porque no le van a dar a Odebrecht apoyo con su presidente condenado a 19 años. Tengan cuidado con Italia. No ahonden los trastornos nuestros, no lo hagan peores. Ahora, con motivo de estas cosas, yo no pensando en Panamá, porque como les dije, Panamá está ahí, eso es pan nuestro de cada día. Centro financiero, informalidad, falta de regulación y exigencia de la identidad en las compañías, miles de compañías, 11 millones, ¿qué 11.000? Por Dios. Pero viendo todas estas cosas así en contexto, me puse a revisar, le pedí a mi auxiliar, búsqueme todo lo relativo a Montegrande, Andrade y Gutiérrez. Andrade y Gutiérrez, que está construyendo la presa de Montegrande. Este Andrade y Gutiérrez fue el que acaba de confesar que le dio a la presidenta de Brasil $5 millones para la campaña, con motivo de contratos, de presas y de una nuclear, obras civiles de una nuclear. Y me puse a leer estos documentos. Le voy a confesar, me sentí orgulloso. Que es raro en mí, porque no me gusta hacer alarde del cumplimiento de deberes. ¿Cómo me opuse? Primero, al intento de llevar la obra hacia adelante mediante un grado a grado que no existía. El presidente Fernández requirió mi asistencia, yo se la di, ahí están los oficios, ahí está toda la oposición. El informe técnico de una firma muy importante, de un técnico muy de gran renombre nuestro, Marcelo Jorge. Cómo nos opusimos, como personal del INDRI, valiosísimo, se opuso a que se produjeran las cosas que se produjeron. Los supuestos reducciones de precio, etcétera, fueron inexistentes. Habían preparado ventajas increíbles. En base a esta oposición se logró una reducción de $48 millones. Una valiente funcionaria del INDRI se había negado a firmar la licitación, una ingeniera valerosísima, Lourdes Marte. Todo eso está aquí escrito, oponiéndonos y advirtiendo de los peligros, de las comisiones, de esa tentación que producen funcionarios, esas grandes empresas, que le basta decir, nosotros contraemos el financiamiento, no tenemos que hacer ningún tipo de diseño previo, vamos sobre la marcha construyendo, hemos construido grandes presas, trabajamos en Itaipú, nosotros vamos poniendo el valor de la obra conforme a nuestra ejecución. Y a los pueblos los sacrifican, obligándole a pagar el doble de las obras. Por eso, viendo esto de Montegrande ahora, me lo traje a la respuesta. Porque sé que van a venir aspectos sensitivos de disputas sobre cómo se ha operado aquí.
con motivo de esas situaciones de contratación de obras. De manera que, volviendo al principio, ven ustedes que yo tengo cierta, no tranquilidad, estoy intranquilo y apenado por el estado de cosas existente. Los peligros del Estado en agonía son inmensos, no puedo estar tranquilo. Pero en cuanto a estos aspectos, los estoy midiendo con la vara de vida. Seco, sin estridencias sensacionalistas, sin dejarme manipular por los ardides de una publicidad y de un manejo de imágenes engañoso. El que lo dirigía está preso en Brasil, lo sabemos, sacado de aquí, que era asesor permanente del gobierno, una figura importante del gobierno. No, vamos a las realidades. Lo que hay en el programa, en el panorama político nuestro, son unas elecciones al 15 de mayo. El pueblo tiene ahí la oportunidad magnífica de reprender, de castigar a estos grupos de poder que han hecho estas atrocidades. Y el pueblo tiene además, porque así lo hemos organizado, alternativa. Vengan con nosotros. Vamos a darle una sorpresa al poder y al mundo, diciéndole que aquí hay dignidad, que aquí hay decoro, que aquí hay honradez y gente comprometida con la suerte nacional, no importa los sacrificios propuestos. De manera que la respuesta formal tratando esto, no trató el problema de las drogas y el tráfico este último de Venezuela. Lo va a dejar para el programa próximo, porque el tiempo no le iba a alcanzar para tratar con detenimiento una cosa y otra. Nosotros entendemos que en los 30 días últimos es tiempo más que suficiente para que el pueblo organice su resistencia, use el poder inmenso del voto. Ustedes, caballeros tan soberbios, tan arrogantes, tan opulentos, ustedes que han asumido todas esas actitudes predatorias de las instituciones nuestras, ustedes que nos han expuesto al gravísimo riesgo ya visto claramente de dejar de ser República Dominicana en un mediano plazo, no merecen el poder. Tenemos reservas, tenemos bríos, tenemos corrientes enérgicas de gente, de hijos e hijas de este pueblo que pueden hacer las cosas de un modo diferente. Así pues que saben ustedes que estamos saliendo por el canal 33, nuestra versión 3 del cable, nuestra versión central de domingo a las 11 de la mañana. Super canal 33, 3 del cable, que ya nos anticipó Telefuturo, canal 23, a las 8 de la mañana de domingo, que asimismo a las 10 de la mañana en Puerto Plata, Musa Visión, y a las 11 de la mañana TV3, TV Plata, nos anticiparon, que asimismo Teleimpacto, a las 12 del mediodía, a las 8 de la noche de domingo, que asimismo Cinevisión, Canal 19, a las 2 de la tarde de domingo, Canal 19, Telenor de San Francisco de Macorís, mediodía del domingo, 6 de la tarde de domingo,
y los canales de Montecristi, Higüey, Sabaneta, Romana, Canal 51, domingo a las 7 de la noche. El Canal 51 de la parte este de Santo Domingo. Que así Diario Horizonte de New York, como Diario Digital Dominicana, que recogen nuestros contenidos. La radiodifusión a cargo de Radio Real de La Vega, en la versión central de domingo a las 11 de la mañana. Hit 92 a las 9 de la mañana para el sur de la República. Con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes el próximo domingo en una próxima entrega. Muchas gracias y hasta entonces.